Namo Vishnu Padaya Krishna Vishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami
Jai Shri Prabhupada ki. Ah, Shri Radha Madhava. Bueno, para empezar me gustaría leer un pequeño verso del Srimad Bhagavatam. El tema de hoy, como quizás ustedes han leído, es el arte de perdonar. Es un arte, es una ciencia no solamente interesante para un devoto, pero yo diría imprescindible y muy necesario para nuestra salud material, mental y sobre todo nuestra salud espiritual. Entonces vamos a ver lo que dice Prabhupada y ese es el canto 4 del Srimad Bhagavatam. Es el capítulo 20 y es el texto número 3. No es muy largo, pero es muy interesante en relación a esto. Voy a leer el sánscrito. Sudhiya sabado loke naradeva narottama navidrutyati bhutebhyo yarhi natma kalevram. Oh rey, cuando alguien posee una inteligencia avanzada y está deseoso de llevar a cabo actividades benéficas, se le considera el mejor de los seres humanos. Un ser humano avanzado nunca desea el mal a los demás. Las personas de inteligencia avanzada siempre son conscientes de que el cuerpo material es diferente del alma. Significado por Srila Prabhupada. En la vida cotidiana vemos que si un loco comete un asesinato, incluso el Tribunal Supremo le excusa. La entidad viviente siempre es pura, pues es parte integral de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando cae en las garras de la energía material, pasa a ser una víctima de las tres modalidades de la naturaleza material. En verdad, todo lo que hace, lo hace bajo la influencia de la naturaleza material. Como se afirma en el Bhagavad Gita, capítulo 5, texto número 14. El espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades ni induce a la gente a la acción, ni crea los frutos de la acción. Todo ello es obra de las modalidades de la naturaleza material. En realidad, la entidad viviente, el alma, no hace nada. Todo es obra de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Cuando un hombre está enfermo, los síntomas de su enfermedad son fuente de toda clase de dolores. Las personas avanzadas en conciencia trascendental o conciencia de Krishna nunca sienten envidia, ni del alma, ni de las actividades que el alma realiza bajo la influencia de la naturaleza material. Los trascendentalistas avanzados reciben el calificativo de Sudhiya. Sudhi significa tres cosas: inteligencia, muy avanzado y devoto. Cuando alguien es devoto y al mismo tiempo tiene una inteligencia muy avanzada, no hace nada que vaya en contra del alma ni del cuerpo. Si hay alguna desavenencia, perdona. El perdón es una cualidad de las personas que avanzan en el conocimiento espiritual. ¿Tienes agua que me prestas? Om Jnanati Mirandasya Jnananyala Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vismaraye Krishna Bhutale Sumate
Pachayapataka Swami Tinamani Namam Smaraksham Pastaputala Sumati Bhaktivedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschadate Shatarine. Om Tat Sat. Entonces, lo que dice Srila Prabhupada aquí al final del significado es que el perdón es el resultado de conocimiento espiritual. O sea, una persona que tiene conocimiento espiritual perdona. Entonces, obviamente uno podría argumentar que no es lógico. O sea, una persona que ha hecho algo malo debe ser castigado. Lo que generalmente queremos es justicia cuando alguien hace algo malo. Claro que en este mundo no tenemos que preocuparnos tanto del aspecto de la justicia, porque el mundo material está hecho de tal manera que cada cosa que hacemos trae una reacción equivalente. O sea, la justicia está bajo control. No hay ningún problema eso. Y todo en este mundo, como también Srila Prabhupada explica aquí, está controlado por las tres modalidades de la naturaleza y el karma. En otras palabras, el mundo está construido, como decía Srila Prabhupada, de manera perfectamente imperfecta. O sea, Krishna lo ha hecho y por lo tanto es perfecto, pero al mismo tiempo incluye muchos problemas que están puestos ahí justamente con un propósito. Entonces no tenemos que pensar en este mundo de que existen personas inocentes o que existen, como se podría decir, injusticia. Lo que existe en este mundo es lo que se llama un intercambio del karma. En otras palabras, no tenemos que enojarnos cuando una persona nos viene a entregar nuestro karma negativo. Y si nos enojamos, es nuestro propio problema. Como también se dice de que uno no mata al mensajero, como a veces sucedía antiguamente, al rey le venían con una mala noticia de que otro ejército, otro rey había invadido el reino. Entonces, a veces el rey se enojaba tanto con el mensajero que venía con la mala noticia que lo mataba. Pero la culpa no era del mensajero. El mensajero simplemente venía con una mala noticia. Y de esta manera, en este mundo vemos que diferentes personas toman contacto con nosotros, o que las personas que tienen contacto con nosotros nos van entregando nuestro karma de una manera muy perfecta. Exactamente lo que nosotros merecemos. Entonces, el hecho de que nosotros estamos en un mundo, como hablamos antes, un mundo imperfecto, eso quiere decir que nosotros vamos a cometer errores. O sea, no podemos actuar sin cometer errores en este mundo, ya sea conscientemente o inconscientemente. O sea, por ejemplo, cuando caminamos, sin que nos demos cuenta, matamos animales, insectos pequeños. Cuando respiramos, también a veces entran bacterias o diferentes insectos. Cuando manejamos carro, por ejemplo, aquí en Dinamarca, creo que al año mueren 5 millones de animales en el tráfico por año. Nadie los quiere matar. Nadie tiene un deseo de hacerlo. Sin embargo, sucede. Cuando hablamos, a veces herimos consciente o inconscientemente. Y cuando a veces queremos hacer algo bueno para otra persona, a veces también resulta con un resultado contrario. Entonces, esto quiere decir que este mundo está lleno de
imperfecciones. Y incluso cuando nosotros leemos las Escrituras Sagradas, vemos que las personas que están practicando vida devocional también cometen errores. El Srimad Bhagavatam es prácticamente una lista larga de personas que, como se dice, meten la pata, que cometen errores. Vemos devotos como Dhruva, por ejemplo, que él innecesariamente mató a miles de yakshas cuando él fue a pelear. A Krura y otros estaban implicados en un complot para matar a otra persona. Entonces vemos que incluso devotos avanzados o devotos puros cometen errores. Es como la condición en este mundo. Vemos que, por ejemplo, las personas con las mejores intenciones a veces hacen daño. Por ejemplo, hay el ejemplo de en Bengala, el gobierno comenzó a cavar pozos para la gente, para darles agua. Pero eso hizo que muchas personas se envenenaron, porque en el subsuelo, en el agua, había un veneno de una fábrica cercana. Entonces la gente se moría, aunque la intención era ayudarlos. Entonces a veces podemos ver de que nosotros a veces queremos hacer el bien, a veces cometemos errores, a veces inconscientemente, a veces somos empujados por, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, por la lujuria. Que yo he visto un sticker, creo que no es una excusa, pero a veces en los carros en el Perú se veía un sticker que decía, yo no fui, fue el diablo. O sea que una vez es empujado, claro que nosotros no decimos que es el diablo, pero Krishna dice que es la lujuria que nos empuja a hacer cosas incluso en contra de nuestra propia voluntad. Entonces uno puede preguntarse, ¿eso es intencional o no? O sea, la cuestión es en esencia de que vivir en este mundo es un enredo. Nadie es perfecto. Y por lo tanto, necesitamos saber cómo actuar en una situación donde todos cometemos errores. ¿Cómo actuamos? ¿Podemos exigir una perfección de otra persona si nosotros mismos no lo estamos mostrando? ¿Podemos utilizar lo que se llama ojo por ojo? Yo mismo trabajo a veces en las cortes y ahí, obviamente, ahí solamente se trata de justicia. Cada parte muestra, presenta sus argumentos y el juez al final emita el veredicto. Simplemente no hay cuestión de pedir perdón ahí, es ojo por ojo. Pero como dijo también Mahatma Gandhi, él decía, ojo por ojo y el mundo se queda ciego. Porque eso es lo que pasa cuando se tratan de estas relaciones interpersonales. O sea, imagínense si nosotros tendríamos que castigar personalmente a cada una de las personas que han cometido un error en contra de nosotros. Si nosotros tendríamos que cortar la relación con cada una de las personas que nos han hecho algo mal durante nuestra vida. ¿Cómo sería nuestra vida? No tendríamos amigos, no tendríamos familiares, no tendríamos amigos devotos, no teníamos ninguna relación. Porque nadie es perfecto. ¿Y qué serían de nosotros? ¿Quién aceptaría nuestra compañía con todos los errores que nosotros hemos cometido, no solo en esta vida, sino también en vidas anteriores? O sea, el problema es que cuando surge,
cuando queremos castigar a otra persona por los errores que ha cometido, es que nosotros nos llenamos de resentimiento y de odio. Es nuestra manera de castigar. Radhanath Swami, él tiene ese resentimiento y rencor con cargar un pedazo de carbón al rojo vivo. La persona que sufre es la persona que carga el carbón al rojo vivo. Le está quemando. Pero es como también otra persona dijo, el resentimiento es como tomar veneno con la intención de matar a otra persona. O sea, en otras palabras, la única persona castigada con eso somos nosotros mismos. Y definitivamente eso demuestra una vez más que nuestra posición o nuestro deber en este mundo no es ser jueces, no es castigar. Y por eso, como dice aquí Srila Prabhupada, desde un punto de vista espiritual, perdonar sí es lógico, porque estamos utilizando la lógica de Krishna, no estamos usando la lógica material. Imagínense lo que Krishna ha hecho para nosotros. Él nos ha estado acompañando por miles y millones de vidas, no a la distancia, no mirando así desde lejos. Él está aquí acompañándonos en nuestro corazón. Si Él ha sido testigo de todas nuestras fechorías, todas nuestras tonterías, todas nuestras metidas de patas, todos nuestros errores, todos nuestros pecados que hemos cometido, conscientes e inconscientemente. Él está ahí observando absolutamente todo. Pero ¿cuál es su actitud? Él nos quiere castigar. Él nos quiere como reprochar o quiere enviar a un infierno eterno. ¿No? Ni bien nosotros nos dirigimos hacia Krishna, Krishna abre los brazos. ¿Dónde está el resentimiento? ¿Dónde está el rencor? ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está el no, pero mira todo lo que has hecho? Yo tengo buena memoria. Bueno, Krishna obviamente tiene buena memoria. Si Él se acuerda de todo. Nosotros nos hemos olvidado de todos nuestros errores y todos los pecados que hemos cometido. Él sí se acuerda, pero aún así abre los brazos y nos recibe. No solamente hace eso, sino que también las escrituras explican de que cuando uno da un paso hacia Krishna, Él da 10 pasos hacia uno. Y obviamente, el hecho de perdonar no significa, como se puede decir, condonar el hecho o lo que la persona ha hecho. Eso se encarga la ley de la naturaleza material. No es nuestro asunto. Hay una reacción de cada cosa que nosotros hacemos. Pero nosotros tenemos que pensar como, o sea, en otra palabra, el karma funciona como un buen futbolista. El buen futbolista va a la pelota, no a la persona. ¿No? Trata de atacarle a la pelota, no a la persona. De la misma forma, Krishna y nosotros también. Nosotros no nos importa la parte que la persona ha hecho. No es asunto nuestro. Nosotros tenemos que ayudar, tenemos que perdonar, tenemos que limpiar nuestro corazón de estos sentimientos negativos, nocivos, que envenenan nuestro corazón. Y obviamente, como todos sabemos, Krishna, ¿dónde está en nuestra vida? Está en nuestro corazón. Y obviamente no
queremos un lugar sucio para Krishna. Queremos un lugar muy limpio, muy puro para Él. Y por lo tanto, tenemos que siempre limpiarlo y eso lo hacemos a través del perdón. Y eso, Srila Prabhupada siempre nos mostraba eso. Él siempre perdonaba a los devotos que habían cometido errores. Obviamente, si había la actitud apropiada de parte del devoto, el Srimad Bhagavatam también explica de que todas las reacciones de nuestras actividades pecaminosas pueden ser quemadas en el fuego del arrepentimiento. Entonces, obviamente, tiene que haber un cambio de conciencia cuando uno pide perdón. No es superficial, tiene que ser acompañado con un profundo sentimiento de sentirse, sí, de sentirse culpable y pedir perdón sinceramente por todas las cosas que uno ha hecho, como también todas las cosas que uno no se ha dado cuenta. Por eso vemos que cuando llegaba al final de su vida, también pedía perdón. Él quería hablar con hermanos, diferentes hermanos espirituales, para pedir perdón. Y uno puede preguntar, ¿para qué quiere pedir perdón Srila Prabhupada si es un devoto puro? Entonces él decía, yo quiero pedir perdón porque de repente yo he cometido un error consciente o inconsciente y quiero pedir perdón. Entonces es un tema muy largo y me gustaría tener tiempo para preguntas, porque eso me resulta siempre más interesante cuando existe como un intercambio, porque todos nosotros tenemos una experiencia personal en relación con este tema del perdón. Y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración o una experiencia personal que desea compartir, entonces Abhiram Prabhu, él es el jefe de No, todo, Prabhu, el controlador tu supremo. sirviente. Prabhu, tu sirviente, Prabhu. Gracias, Prabhu, por la clase tan bonita. He estado tomando mis notas, Prabhu, porque hay varios temas que has tocado que son muy valiosos para relacionarse entre devotos y generar una cultura de aprecio, de armonías, de cooperación y de superar rencores o dificultades que son, como bien dices, parte de este mundo fenoménico y que si nosotros no lo logramos superar, se convierten en especies de frenos que no nos dejan avanzar en la vida espiritual, Sí, el resentimiento o esta cuestión de querer vengarse por algo que ha pasado y que a veces, como bien dices, no es de esta vida, de repente son cosas que vienen de vidas pasadas y tenían que suceder. Así que muchas gracias, Prabhu, muy interesante, muy valioso. Los devotos que están aquí en Zoom pueden pedir la palabra. En Facebook Live tenemos 25 personas. Bueno, les hemos sugerido que vayan haciendo sus preguntas. Casi todos son saludos. Los devotos te aprecian mucho, pero así que muchos saludos así por verte de nuevo en la clase. Pero, bueno, yo quisiera empezar con una pregunta, Prabhu. Cuando se habla del cuidado de los devotos, por ejemplo, ahora se está haciendo bastante énfasis en la parte del estudio, ¿no? Los shastras, todo eso. Eso está bien porque el conocimiento es fundamental para entender las cosas, pero no hay mucho trabajo en relación por ejemplo, las relaciones personales. A veces veo que incluso hay devotos que revelan su mente a otras personas que no son devotos porque no se sienten en confianza, y a veces he visto que algunos devotos
hasta se alegran que un devoto se caiga, o sea, oye, mira este que se pensaba tan y mira ahora hizo tal cosa. Entonces, ¿qué aspecto crees, Prabhu, que está faltando ahí en incorporar a la formación espiritual de los devotos para que si vemos a alguien que tiene problemas, más bien ver de qué manera lo ayudamos o la actitud apropiada, ¿no? Esa sería una primera pregunta, Prabhu, por favor. Ya. Bueno, muy interesante ¿verdad? La pregunta, porque por un lado tenemos uno podría decir, el conocimiento filosófico, pero también parte del conocimiento existe lo que se llama etiqueta Vaishnava, que significa más que nada de qué manera los devotos se relacionan entre sí. Esta parte muy importante por un lado, el conocimiento, pero sobre todo la práctica, porque estamos tratando con algo muy delicado. Es como, por ejemplo, uno compra un equipo muy sofisticado, eso viene con su manual. Y por lo tanto, el hecho de tratar con los devotos de Krishna es algo muy delicado, porque estamos hablando de las cosas, como se puede decir, la cosa que Krishna más aprecia, lo más querido para Krishna. Esto quiere decir que lo que nosotros hacemos hacia los devotos le importa más a Krishna que lo que hacemos directamente a él. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Si hacemos algo bueno a los devotos, Krishna lo aprecia más que si nosotros hubiéramos hecho algo bueno hacia él. Pero si hacemos algo negativo hacia los devotos, también Krishna lo toma de una manera mucho más seria que si lo hubiéramos hecho directamente en contra de él. Esto quiere decir que estamos hablando de una cosa muy delicada y por lo tanto no es que tenemos que... Es como andar en el tráfico, en un carro, manejando un carro. Nosotros sabemos de que cualquier descuido en la autopista causa la muerte. Sin embargo, manejamos tranquilamente, ¿no? Manejamos tranquilamente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos utilizado tiempo para sacar un brevete, para aprender las reglas de tránsito. Conocemos exactamente con qué velocidad podemos manejar, en qué lugar, qué señales o qué rótulos significa tal cosa. Y también estamos conscientes de que otros que están manejando también en la misma autopista también han pasado por la misma educación. Entonces, es una situación muy peligrosa, sí lo es. En la primera ofensa, en las ofensas que nosotros nombramos todos los días, y también es considerado el elefante loco en el jardín del servicio devocional, que destruye absolutamente todo. Entonces, la etiqueta Vaishnava es como la teoría de cómo manejar. ¿Cuáles son las reglas que existen? Por ejemplo, cuando un devoto está en problemas. ¿Cómo actuar en tal situación? E incluso hay también instrucciones que hacer cuando un devoto avanzado está en problemas. El problema con nosotros en este mundo es que nosotros hemos venido por envidia. Y esto quiere decir que muchas veces nos duele cuando otra persona avanza. Entonces, como a veces, no sé cómo se dice en español, pero en danés se dice
que la muerte del uno es el pan del otro. Entonces, el hecho de alegrarse cuando otra persona cae de su posición, ese es un efecto muy negativo o nocivo de la envidia, que nos alegramos cuando otra persona se cae. Eso es desastroso, eso realmente es terrible, un sentimiento muy terrible tener cuando vemos que otra persona tiene problemas o en peor de los casos cae de su plataforma espiritual. Por eso lo que hemos hablado también en una conferencia anterior, como tú dices, lo importante también es tener donde revelar la mente, porque es necesario que uno en una situación de dificultad, cuando uno haya cometido un error o cuando uno ve que alguien haya cometido un error, que existe un espacio confidencial donde la persona puede revelar los problemas que tiene para así poder tratarlas de una manera protegida. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Recuerdo en Lima, hace muchos años, teníamos el problema de que a veces problemas personales de devotos eran como distribuidos, iba a decir como pan caliente, pero distribuido con bastante amplitud y frecuencia. Entonces hicimos una campaña que se llamaba Unidos contra el Chisme. Entonces, es necesario, porque la vida espiritual es como ir en el mar. Hay subidas y hay bajadas. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Cuando estamos arriba, ayudamos a los que están abajo, y cuando estamos abajo, pedimos ayuda a los que están arriba. Porque, como hablamos antes, el Srimad Bhagavatam está lleno de ejemplos de devotos que se han metido en problemas. O sea, simplemente está lleno. No hay nada más que problemas en el Bhagavatam. ¿Y cómo salen de eso? Entonces, es justamente un diccionario para nosotros cómo actuar en esos momentos difíciles cuando nosotros estamos mal o cuando vemos que otra persona esté mal. Lo peor que podemos hacer es hacer leña de un árbol caído. Eso definitivamente Krishna no lo aprecia. Pero es importante crear un espacio. Una vez había un devoto, era un sannyasi, que se había caído. Entonces eso llegó a los oídos de Srila Prabhupada, pero él se enteró de que los devotos ya públicamente lo habían difamado, lo habían insultado, lo habían hecho de todo. Y Srila Prabhupada estuvo muy, muy enojado. Él dijo, ustedes han actuado de tal manera que han impedido que ese devoto regrese a la conciencia de Krishna. Entonces, nuestra actitud, depende mucho de nuestra actitud si un devoto puede salir de un problema o se empeora. Entonces, esa etiqueta Vaishnava, esa manera de actuar es muy importante. También puede ser que sea una persona que es superior a nosotros o es una persona que por diferentes razones puede ser un hermano espiritual mayor, puede ser un tío espiritual. Entonces uno no está en la posición de llamarle la atención o ayudarle. Entonces uno puede pedir a otra persona que le apoye, que le ayude. Pero la esencia en eso es el deseo de ayudar. No de dejar que fluya o que crezca nuestra envidia, nuestro odio, en fin, todas nuestras malas cualidades.
Para eso no tenemos que usar la conciencia de Krishna. No sé si te respondí. Sí, Prabhu, sí, perfecto, muchas gracias. He anotado muchas cosas interesantes que has dicho, Prabhu. Bueno, aquí tenemos cerca de 7 preguntas en Facebook Live y aquí en Zoom está la madre Chandravali y también Jürgen Müller que quiere preguntar. Entonces vamos a empezar uno por uno. Primero la madre Chandravali y de ahí pasamos a 2 preguntas de Facebook Live. Madre, ¿puede hacer uso de la palabra, por favor? Hare Krishna Prabhu, Anantasri, Prabhu Avirán, mis reverencias a todos. Hare Krishna, madre. Arriba. Generalmente todos los mensajes espirituales se dan en escenarios que son muy pacíficos, con música espiritual, ¿no? Muy pacífica. Entonces, hay como una paradoja, ¿no? ¿Por qué el mensaje más sublime, el mensaje más pacífico, se da en el escenario más fatídico, más violento, y además incitando a la violencia, ¿no? O sea, a tomar las manos, la justicia por las propias manos, ¿no? Lucha por luchar, sin tener en cuenta, etc. Me gustaría saber su visión. ¿Está relacionada la pregunta con el perdón o está... es una pregunta diferente? No, simplemente quiero... Sí, está relacionado, porque, o sea, Krishna no le dice, perdona a tus primos, que ellos están contaminados y tú tienes que entender, y el karma ya va a tomar ¿no? Okay. Muy buena pregunta, madre. Gracias por hacerla. Siempre ¿cómo se dice? La inteligencia no se puede esconder. La cuestión es que la batalla de Kurukshetra no, o sea, ¿cómo podría decirlo? No empezaron con la batalla de Kurukshetra. La batalla de Kurukshetra fue el único remedio después de haber acotado una sinfín de posibilidades que intentaron. También con música suave, también con todo lo demás. O sea, los Pandavas y Krishna y muchos diferentes personas intentaron resolver el conflicto de manera pacífica. La razón por la cual llegaron ahí es que no había manera. Los Pandavas hasta pidieron, mira, por favor, denos un pueblito cada uno y vamos a estar felices, tranquilos, no vamos a molestar a nadie. Y los Kurus dijeron, no vamos a darles ni siquiera la tierra que pueda haber en la punta de una aguja. No le vamos a dar nada. O sea, ellos agotaron todas las posibilidades de una resolución pacífica. Por eso estaban obligados a entrar en guerra. Ese es un aspecto de la pregunta. ¿Por qué estaban en esa situación? No es que empezaron ahí. Ellos empezaron de la mejor manera. Y al final, cuando se acabaron los buenos argumentos, entonces no quedaron otra cosa que ir a la batalla. La razón por la cual Krishna escoge ese momento para hablar es porque Arjuna está en un momento muy difícil. Está en un momento de dificultad existencial muy profundo. Y por lo tanto, él representa, Krishna sabe que no está solo. Entonces él sabe que hay ¿cómo se dice eso? Hay público. Entonces cuando él habla el Bhagavad Gita, obviamente él sabe de que no solamente está hablando a Arjuna, está utilizando a Arjuna para hablar a todas las entidades vivientes que se encuentran exactamente en la misma situación que Arjuna. Claro, o sea, quizás la parte externa puede variar, pero en esencia
esa dificultad en que se encuentra Arjuna, donde no sabe qué hacer, donde está confundido acerca de su deber, donde él no sabe, él está tan frustrado, tan congojado, que él tira el arma y dice, yo no sé qué hacer, no quiero, simplemente me quiero escapar, me quiero irme de esto. Entonces Krishna aprovecha eso para hablar, no solamente a Arjuna. Arjuna solamente es un instrumento en ese momento. Y Krishna muchas veces ponen a devotos en momentos de ilusión para instruirlos. Porque, ¿qué pasa si Krishna habría hablado con, qué sé yo, conmigo? Entonces, seguramente me habría pasado exactamente lo mismo que me ha pasado varias veces cuando he estado presente ante mi maestro espiritual, que me he sentido como un tonto que no sabía qué decir. Entonces, obviamente, mis preguntas no serían muy buenas y por lo tanto no sería de gran ayuda. Entonces, también se llama al Bhagavad Gita las preguntas perfectas y las respuestas perfectas. Entonces, Krishna escoge sus devotos en estas situaciones para que ellos puedan hacer las preguntas perfectas que sirven no solamente en una pequeñísima parte del mundo, en un pequeñísimo momento, sino puede aplicarse a todo lugar, toda circunstancia y en cada persona. Entonces, de esa manera, Krishna escoge a Arjuna en ese momento, primeramente porque, según lo que yo entiendo, también todos los que estaban presentes ahí, los millones de soldados, también escucharon las palabras de Krishna. Entonces, el hecho de que todos ellos pudieran ver a Krishna ahí en la batalla de Kurukshetra, escuchar su voz, eso también hizo de que el hecho de morir ahí en la batalla de Kurukshetra fuera un acto purificador para todos los presentes. Entonces, tenemos que entender que cuando Krishna hace algo, es diferente que cuando nosotros hacemos algo. Cuando nosotros hacemos algo, generalmente cumplimos un propósito o máximo 2 propósitos. Las mujeres son mejores para el multitasking, para hacer varias cosas a la vez. Pero yo puedo hacer una cosa, máximo 2 cosas a la vez. Pero cuando Krishna, él actúa, él hace 2, 3, 100, 1000, millones de cosas a la vez. Muchos propósitos él cumple a la vez. Entonces hay muchas capas que no se ven. Entonces cuando Krishna escoge hacerlo de esa manera, entonces él tiene muchos propósitos detrás de eso. Espero que se entiende, Chandravali. Espero que no te haya confundido más. No, Prabhu, gracias, muy bien. Ok, Prabhu. Muchas gracias, Prabhu Ananta. Sí, entonces vamos a empezar con las preguntas de Facebook Live. Primero, Prabhu Madhu Hari. ¿Me escuchas, Prabhu? Sí, te escucho. Ok. Sí. Dice, bueno, está saludando. Hare Krishna. El daño existe. ¿Cómo se castiga? ¿Quién castiga? ¿Se debe esperar que Dios y la naturaleza actúen? Esa es su pregunta. Bueno, muy buena pregunta, como siempre, Madhu. Siempre me ponen jaque mate. Voy a ver cómo, gracias a Srila Prabhupada y los Vaishnavas, puedo dar una respuesta que dé sentido. Como empecé diciendo, como estamos en el mundo material con la ley del karma y con las 3 modalidades de la naturaleza material, ya existe como un control
de las cosas que suceden. Cuando estamos hablando, porque hay dos escenarios y seguramente también estás incluyendo eso, tanto hay el escenario del daño material y luego también existe el daño espiritual. Son dos cosas distintas. Primero voy a tratar de contestar la parte material. Si existe un daño material, obviamente uno tiene que analizar si uno está en la posición en que uno tiene que funcionar como el cobrador del karma. Supongamos que yo soy policía. Por ejemplo, nosotros hace tiempo teníamos, seguramente tú te acuerdas, Madhu, ¿cómo se llamaba? Laguram, un policía que también venía y él ayudaba a los devotos en los momentos de este tipo de problemas. Una vez entraron a robar en la casa que yo vivía, entonces fuimos con la Gurrama a diferentes lugares y él simplemente ponía la pistola en la mesa y dijo, yo sé que ustedes venden cosas robadas y yo necesito una licuadora, 3, 4 cosas. Y ellos ahí temblando venían con las cosas y nos devolvieron todas las cosas. Entonces uno tiene que analizar si uno tiene la función de tener que castigar o no. Si es la función, como por ejemplo en el caso de, por ejemplo, Arjuna, él era kshatriya y ellos habían actuado muy mal, entonces obviamente era su deber castigarlos. Él quería escaparse, no, yo quiero ser buenito, quiero ir a meditar, no, es tu deber. Como kshatriya, tú tienes que proteger a los indefensos y por lo tanto tienes que castigar a estos malhechores. Es tu deber. Uno tiene que analizar cuál es el deber material que uno tiene y si ese deber incluye el hecho de tener que, ¿cómo se puede decir?, castigar a esa persona. Cuando se trata de un daño espiritual, obviamente es un poco diferente, porque uno siempre puede hacer algo. Primeramente, como hemos hablado el día de hoy, cuando uno mismo ha hecho el daño, uno tiene que pedir perdón. Eso es, la actitud humilde es, como se puede decir, el remedio universal. Por eso Chaitanya Mahaprabhu, él decía que un devoto siempre tenía que tener colgado en el cuello, como es, Trinara Pishunisana, Tarara Pishayishuna, Amanena Manarena, Kirtaniya Sadahari. O sea que yo tengo que ser, me siento como más caído que una hoja de pasto, más humilde que, ¿cómo es? La paja. O sea que uno siempre tiene que tener una actitud humilde frente a todas las cosas que suceden en este mundo y todo lo que sucede sobre todo con los devotos. Entonces, la primera actitud es de humildad. Si uno puede remediar lo que uno ha hecho. Y a veces uno no se da cuenta. Todos conocemos la historia o quizás algunos no conocen la historia, de que un devoto estaba meditando. Y estaba meditando un pasatiempo de Krishna. Y él estaba viendo que Krishna estaba haciendo un juego con las gopis. Y él se reía, porque era muy divertido. Cuando Krishna quiere hacer algo divertido, todo el mundo se mata de la risa. Así que él también se estaba riéndose. Pero justo en ese momento pasó un devoto con un defecto físico. No me acuerdo exactamente qué. Entonces, el devoto que pasó se sintió afectado. Se sintió muy bien, muy mal. Se sintió muy ofendido. Y la reacción inmediata para el devoto que estaba meditando fue que se rompió su meditación.
porque había inconscientemente ofendido al devoto. Él estaba pensando meditando en el pasatiempo extático de Krishna, pero el resultado fue que había ofendido al devoto. Entonces, la actitud humilde siempre tiene que existir frente a cualquier actividad de ese tipo. Cada vez que nosotros vemos que hemos causado algún tipo de daño, consciente o inconscientemente, siempre debemos pensar de que nosotros hemos sido los culpables. Eso es la actitud principal. Si existe un daño de una persona y nosotros no estamos involucrados en eso, no solamente es una opción, sino que es nuestro deber hacer algo. Srila Prabhupada, por ejemplo, él explica en el Bhagavad Gita, él explica de que no solamente la persona que está influenciada por la modalidad está de la ignorancia, está en esa modalidad, sino también la persona que pasa por el lugar y no hace nada para cambiar la situación. Por ejemplo, tú llegas a un lugar que está sucio. Entonces quizás uno dice, ¡ay, qué tamoguneros! ¡Uy, qué sucios que son! ¡Ay, qué horrible es esto! No. Uno también es culpable si uno no hace nada para cambiar la situación. Uno es igualmente sucio si no empieza a limpiar. Igualmente, Prabhupada lo pone al mismo nivel. Entonces, cuando uno ve que alguien está herido, uno no solamente tiene la posibilidad de ayudar, sino tiene la obligación de ayudar de ese daño que habla. Ya dependiendo de la posición, la situación en particular, quizás uno tiene que ayudar a la persona o tiene que hacer algo a la persona que ha hecho la ofensa, pero la inactividad no es una opción. O sea, ignorarlo no es una opción. No sé si eso da sentido. O sea, no podemos quedarnos con las manos cruzadas cuando vemos que algo esté mal. Si estamos en posición de hacer algo, lo hacemos. Si no estamos en la posición, hacemos algo para que otra persona lo haga. Pero la indiferencia no debe existir en una persona que practica vida espiritual. Eso es lo peor. Claro, sí, pero gracias. Me hace Espero acordar también, que te haya contestado, Madhu, o si te haya entendido esta vez. La vez pasada no te entendí bien. Perdón. Bueno, ok, ahí vamos a ver su respuesta de Mago Hari, seguramente hará un comentario. Bueno, Sí. entonces ahora aquí vamos a ver en el Está foro. Ramapandit. Ramapandit quiere hacer una intervención, vamos a darle el micro para que él pueda hacer su pregunta. Hare Krishna, bro, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Tienes que activar tu micrófono, Ramapandit. Haribol. Haribol, ahora sí te escucho. Querido Anantasri, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Como siempre, tan elocuente y didáctico para explicar todo. La pregunta mía está relacionada con el concepto cuidado, el cuidado de los devotos. Eso siempre me ha sonado un poco extraño, esa expresión, en el sentido de que cuidar a los devotos como que, bueno, a mí me parece, me da la impresión de que cuidar significa cuidar a los niños, como cuidado de los niños, como que no saben lo que tienen que hacer. Y también me da la otra impresión de que cuidar es como cuando yo me graduó de cuidador, entonces yo soy cuidador de devotos, una cosa así, esa impresión me da. Entonces, ¿no te parece a ti que podría ser una opción cambiar un poco la expresión y decir ayuda al devoto, o si no, asistencia al devoto? ¿No te parece eso?
Bueno, en realidad uno siempre puede discutir sobre terminología, porque lo importante es lo que se hace de verdad, o sea, la actividad que uno lleva a cabo. La terminología a veces es un poco problemática porque incluso diferentes personas pueden adjuntar diferentes significados a diferentes palabras, ¿no? Entonces es un poco, yo pienso que lo más importante es hablar acerca de qué es lo que debemos hacer y luego ya podemos ver si se llama una cosa o si se llama lo otro. O sea, en general, a nivel de ISKCON, por lo menos de lo que yo sepa, hay todo no sé si se podría hacer movimiento, pero hay toda una necesidad que se está manifestando de... Cambiar conceptos, ¿no? Sí, exacto, como tú dices, cuidar del devoto. Uno puede decir, No. bueno, es como, porque cuidar a niños significa que el niño no tiene la posibilidad de cuidarse a sí mismo, por lo tanto necesita a alguien que le cuide. La cuestión yo creo que más que nada es de que Krishna actúa a través de sus devotos y por lo tanto él cuida a sus devotos, porque ahí sí se podría decir que Krishna sí cuida a sus devotos, Claro. ¿no? Entonces, la manera en que él cuida a sus devotos, él muy raras veces interfiere directamente. Krishna suele actuar a través de diferentes agencias y por lo tanto también en relación al cuidado de los devotos o a la protección o asistencia o ayuda de los devotos, él hace que el devoto lo hace. También porque nosotros lo hemos también discutido en momentos anteriores, de que el devoto es el principio activo en la práctica de la vida espiritual. Por ejemplo, Krishna está en nuestro corazón, Krishna está en los libros, Krishna está presente en la forma del santo nombre, Krishna está en cada átomo. Pero si nosotros queremos que Él actúe o ayude de una manera específica, no es que Él necesariamente intervenga. ¿Me entiendes? Si tú no cantas tus rondas o si estás mal de conciencia, Krishna no va a venir, o sea, a bajar del reol como libro, a abrir ahí y leer en voz alta. O va a agarrar tu yapa, te lo voy a poner en tu mano y te va a obligar a cantar. Él lo hace de una manera indirecta a través de sus devotos. Porque ese es incluso el devoto actúa independientemente de Krishna, uno podría decir. A veces Krishna puede actuar empujando a un devoto para hacerlo, pero también yo leí hace mucho tiempo un libro de un devoto que se llama O Kapoor, que era un hermano espiritual de Srila Prabhupada. Y el devoto dio una explicación muy interesante que recuerdo hasta ahora, y es que él decía de la razón por la cual el devoto es más misericordioso que Krishna, es que el devoto ha experimentado el sufrimiento de este mundo, mientras que Krishna no. Entonces nosotros hemos tenido la experiencia de cómo es sufrir en este mundo. Y por lo tanto nosotros ayudamos con mucha fuerza. O sea, nos desesperamos prácticamente cuando vemos que un devoto sufra. Y por lo tanto somos hasta más activos que Krishna mismo para ayudar. Pero de todas maneras, Krishna quiere que se protege y que se cuiden a sus devotos, porque el mundo es un lugar peligroso. Es muy peligroso.
es peligro a cada paso. No solamente cuando manejamos carro o cuando vivimos, nos podemos morir de cualquier cosa, incluyendo el COVID-19 y bueno. Pero el peligro está en todas partes y como devoto, más aún, porque también existe el peligro espiritual. Entonces, el hecho de estar protegido o cuidado es muy importante. Y por eso también se dice de que en nuestra vida espiritual siempre es importante tener en nuestra vida un Shiksha Guru. El Diksha Guru puede vivir, también puede dejar el cuerpo, puede estar presente ante uno o no, pero el Shiksha Guru es la persona donde vamos cuando nosotros estamos en dificultades, donde pedimos ayuda, o la persona que cuando nos ve en dificultades interviene. Entonces, el aspecto personal en la vida espiritual es muy importante, esta relación personal. Y hasta el momento que nosotros lleguemos, hasta que nosotros lleguemos a una relación muy avanzada con Krishna, Krishna siempre va a actuar a través de sus devotos. Entonces, puedes llamarlo lo que quieras. Yo no estoy favoreciendo un concepto al otro, pero sí lo que sí he visto, recuerdo que hace muchos años, un devoto mayor, mi propio Shiksha Guru por muchos años, él me dijo de que existe abuso de autoridad. Por ejemplo, que yo estoy en una posición de autoridad y abuso de esa posición. Él decía, también existe el abuso de la autoridad. En otra palabra, que yo digo, yo no tengo que hacer nada. Toda la responsabilidad de mi cuidador. ¿Me entiendes? Entonces, uno deja la responsabilidad. Nosotros como devotos tenemos una responsabilidad. No somos bebés en el sentido que nosotros simplemente podemos cruzar la luz roja y nadie nos va a poner una multa porque somos bebés. No es así. Somos, y muchos de los que están aquí presentes han practicado vida espiritual por mucho tiempo. Recién lo estabas hablando con el ejemplo de la limpieza, que también uno es responsable. Sí. Si no limpia. No solamente Claro. se queja de que está sucio, sino que si no limpia también es sucio. Claro. Eso es lo mismo que estaba recién diciendo. Claro, porque ese también es lo mismo. O sea, cada devoto tiene una responsabilidad, como tú dices muy bien, o sea, la responsabilidad de actuar cuando vemos que algo no esté bien. Gracias, ¿Puedo llamarlo? ¿No? Muchas gracias. Paso a otro devoto. Haribol, sí, muchas gracias, profe. Gracias, Haribol. Ok, y gracias, Prabhu. Vamos ahora, bueno, hay una pregunta personal de la madre Mahashakti. Bueno, aquí la podemos leer. Primero vamos a darle el turno al Centro Cultural Nitai Nimai de Huancayo. Por favor, pueden hacer uso de la palabra. Activen su micrófono, por favor. Tiene que actuar el micrófono para poder escuchar. Si no, no escucho nada. ¿Algún técnico experto? Ahí está. Ahí está, muy bien. Hare Krishna, Prabhu. Haribol. Quería hacerle una pregunta, Prabhu. En la clase de la mañana hay un capítulo, creo que es el 7, el castigo a Drona. ¿Ya? Ya. O Ashutama. El castigo a Drona es, ¿no? Ese capítulo lo voy a buscarlo. Pero sí es ese. Sí, estoy segura que Creo que es Ashutama, pero... ¿No? Pero no importa, sí. El castigo del hijo de Drona se llama el capítulo 7 del Bhagavad el hijo de Drona. Primer canto, claro, sí, ya estaba bien entonces. Sí. Cuando Ashwatthama decapitó a los 5 hijos de Drupadi mientras dormía,
¿ya? Arjuna, cuando vio desconsoladamente llorando a Drupadi por sus 5 hijos, le prometió la cabeza de Ashwatthama. Porque le promete la cabeza. Antes de leer esa parte yo pensaba que cuando él iba a reaccionarse a Arjuna, iba a decirle algunas palabras de consuelo a una madre desconsolada, etcétera, ¿no? No sé, tal vez de perdón. Pero cuando leemos el capítulo dice, él le promete la cabeza de Ashwatthama para que ella, después de incinerar los cuerpos de sus 5 hijos, se bañara sobre la cabeza de Ashwatthama. Y cuando lo sustenta, porque acá hay un sustento en el significado, dice, un enemigo que prende el fuego de la casa de alguien, o que administra veneno, o que te ataca con armas mortales, o roba riquezas, o usurpa los campos agrícolas, o también, no sé, codicia a la mujer ajena, es declarado como un agresor. Y se puede actuar de esta forma. Entonces, aquí hay 2 caminos que se pueden tomar, o perdonar o actuar de esta forma. ¿Cuál es la posición nuestra? ¿O cuál es su enfoque en este planteamiento del Bhagavatam? Bueno, es un tema muy interesante, la verdad. Recuerdo que una vez leí un pasatiempo de Srila Prabhupada, que había un devoto, Srutakirti Prabhu, que él tiene que apagar el micrófono, si no, no se escucha el eco. Entonces, él estaba con Srila Prabhupada en la India y habían muchos mosquitos. Entonces, el devoto dormía dentro del mismo mosquitero de Srila Prabhupada. Entonces, el devoto le preguntó a Srila Prabhupada, ¿pero qué hago con los mosquitos que se meten al mosquitero? Están aquí. O sea, le va a picar, le va a chupar sangre. Y Srila Prabhupada dijo, bueno, tienes el permiso para matarlos. Entonces el devoto, muy feliz, comenzó a matar mosquitos porque eran agresores y iban a chupar la sangre del maestro espiritual. Lo que es la situación en particular con el ejemplo que estás dando es que existe. Krishna no es la persona ofendida. O sea, él no tiene en su poder el hecho de perdonar. La única persona que tiene el poder de perdonar es la persona ofendida. Nadie más. Y por lo tanto, Drupadi es la persona que lo perdona, no Krishna. Krishna, él dice, según las reglas, según las escrituras, eso es lo que se dice. Tú tienes todo el derecho a matarlo. Es tu derecho según las escrituras. No hay ningún problema en eso. No va a haber ninguna reacción pecaminosa por actuar de esa manera. Ninguna. Pero ella, como ella es el dueño, la dueña, perdón, ella tiene en su poder el hecho de poder perdonar o no. Entonces ella toma la decisión. Esa es una decisión personal que uno puede hacer. Por eso es tan importante en nuestras relaciones justamente personales, que nosotros no lo podemos, no es lógico el perdón. No es lógico. Porque no había, o sea, una mujer a quienes le han asesinado sus hijos, ¿cómo va a perdonar? Eso es inaudito. Sin embargo, ella, como está en esa posición, ella toma la decisión de que no lo tiene que castigar de esa manera, solamente le tiene que cortar la joya y el cabello, que para él era, bueno, entre kshatriyas se dice que cortarle el cabello y cortarle eso era la humillación para un kshatriya. Es peor que la muerte. Entonces lo castigó, pero sin matarlo. Entonces ella era la única persona presente ahí que
podía tomar, que tenía la última palabra, porque ella es la persona ofendida. Entonces nosotros no podemos entrar a perdonar o esto y el otro, es solamente la persona que ha sido ofendida que puede hacer eso. Lo que podemos hacer es juntar las personas. Por ejemplo, aquí en Dinamarca existe la policía y el sistema jurídico hace un arreglo para que el agresor se encuentra con el agraviado. Uno puede preguntar, ¿para qué? Justamente porque los dos están cargando con algo muy fuerte. Y la persona agraviada es la única persona que puede o perdonar a la otra persona o lo que sea. Entonces lo que hace la policía es, obviamente preguntando a los dos, los juntan. Entonces ellos, y en 95% de los casos, sucede algo muy positivo ahí. Porque la persona agraviada está cargando siempre un miedo, pensando, uy, en cualquier momento me puede atacar de nuevo, me puede violar, o me puede hacer esto, me puede hacer lo otro. Y la otra persona está cargando la culpa, hoy mira, yo he arruinado la vida de una persona, lo que sea. Entonces, al enfrentarse a los dos, la persona que ha agraviado, o sea, el ofensor, se da cuenta del daño que ha hecho a la otra persona y por lo tanto pide perdón como una reacción natural. Y la otra persona, naturalmente, o sea, por lo menos en muchos de los casos, cuando ve la actitud tan humilde y arrepentida de la otra persona, lo perdona. Entonces los dos salen aliviados de la reunión. Entonces también es importante ver la manera en que uno puede juntar las dos personas. Porque ¿qué habría pasado si Drupadi no hubiera estado ahí? Le cortaban la cabeza, porque esa es la ley. Pero porque ella estaba ahí, le dijeron, ella dijo, no, yo mando aquí. Que lo humillen bien, que le den una buena humillación, pero que no le corten la cabeza. Espero que haya respondido la pregunta. Sí, sí, ahí están aplaudiendo, Prabhu. Prabhu, una cosita, hay varias, bueno, una cuestión preliminar nomás. Lakshman Agraya dice que era un brahman acogito, el del pasatiempo, y Madhu Hari dice que muchas gracias, que sí le ha respondido bien la pregunta. Ah, por fin. Ahora, ahora vamos al tema hay 6 preguntas de David Vinces y de otros devotos. ¿Hay tiempo para responderlas? ¿Cómo ves tú? Porque tienes tus clases de Bhagavatam. Tengo media hora, voy a tratar de hacer las respuestas un poco más cortas. Sí, sí, porque has estado haciendo respuestas profundas, creo que un poquito más ahora sintéticas, digamos. Okay. Sí, es entonces, difícil para mí, empezamos con la madre Mahashakti Madhavi de Vidal. ¿Puedo hacer una pregunta personal relacionada con nuestra madre? ¿Cómo puedo ayudar para que perdone a mi padre? Cosas que pasaron en su juventud y ahora ya son ancianos. Mi madre se encuentra en el pasado y frustrada e infeliz con todos, sobre todo conmigo, que soy la única hija mujer de entre 4 hermanos. Por favor, ¿me puede aconsejar, según las escrituras, cómo debe actuar un hijo rechazado? O sea, ¿quién es la persona resentida? ¿Es la madre que está resentida con el padre? ¿Así lo entiendo? Con el padre y con la hija. También con la hija, porque dice que ella, sí, la madre es la hija, la devota es la hija, ¿no? Bueno, en realidad voy a tratar de hacerlo muy breve porque creo que en realidad ya lo contesté un poquito, porque lo importante es que uno entienda de que la persona más afectada
o la única persona afectada por el resentimiento y el odio es la persona que lo está cargando. Entonces es muy importante que la persona entienda eso, que en realidad, como hablamos antes, el ejemplo de que, o sea, el resentimiento es como tomar veneno con la intención de matar a la otra persona. Uno tiene que entender que la única persona que sufre con eso es uno mismo. Si tengo acceso a la persona, hacerle entender de que realmente se está haciendo daño a ella misma y que en realidad le está impidiendo, le está envenenando su propia vida. Y luego, si eso no funciona, uno tiene que trabajar con el autoperdón, que es más difícil, es toda una cuestión. Bueno, no quiero decir más sobre eso, es un tema largo también. Ok, Prabhu, antes de darle la palabra, ahí está pidiendo la palabra para Leyora. No, sí. Para y también la madre, para leer, sí, pero... para Leyora, Prabhu, tu devoto. Para Leyora, sí, Hare Krishna, Prabhu, disculpa, un error. Solamente para saludar nomás a mi Prabhu, a mi maestro. Ya he escuchado tan lindas preguntas ya que ya me ha iluminado. Así que un saludo muy grande a Ananta Sri Prabhu. Muchas gracias. Hare Krishna, Prabhu. Gracias, espero vernos pronto. Ahí. Okay. En la ducha congelada ahí de Puno. Me acuerdo todavía los cubitos de hielo que salía de la ducha. Otra. Ok, entonces ahora vamos con la madre Yugala Kishore. Y ya es la última pregunta que vamos a aceptar por Zoom, porque de ahí ya vamos a todas las preguntas de Facebook. Madre Yugala, ¿puede hacer su pregunta, por favor? Haribol, Hare Krishna. Haribol, madre. Sí. Prabhu, la pregunta puntualmente es esta. A mí a veces en mi experiencia personal me ha tocado perdonar a personas que me han ofendido. Y bueno, ya, soy yo la que tengo que buscarlas y a pesar de que a veces ha sido ellos los que me han ofendido, yo voy y hago el arreglo, me hago la diplomática y bueno, en fin, o sinceramente realmente porque quiero mantener su amistad, pues yo busco la reconciliación. Pero hay situaciones, y algunos devotos también me comentan, es como que a veces uno empieza la vida espiritual con personas que son nuestros iguales, pero en el transcurso algunos queman anartas y otros se quedan en el pasado. Entonces no es que no queramos, no hayamos perdonado, sino que ya no queremos asociarnos con personas que pues no nos están sumando. Entonces quisiera entender si realmente eso es perdón, es resentimiento, o realmente es sano, pues no, fue un amigo, pero mantenemos la distancia prudente, ¿no? No sé, tiene que decirme al respecto. Bueno, creo que tú misma te has contestado, porque en estas situaciones la distancia es importante. La instrucción de las escrituras y de los acharyas es que nosotros tenemos que respetar a todos los devotos. Todos los Vaishnavas necesitan ser respetados. Pero a veces necesitamos una distancia para poder respetarlos. Porque si están muy cerca, surgen muchas complicaciones y surgen problemas y surgen por una u otras razones. O como tú dices, bueno, quizás algunos se han quedado en el pasado o han cultivado anartas o lo que sea. Entonces la distancia es muy, muy importante. Eso también lo vemos en el caso de Srila Prabhupada. A veces cuando él veía que un devoto, un sirviente, había como agarrado una relación de confianza con Srila Prabhupada, entonces Srila Prabhupada, él cambiaba de sirviente. Porque para estar muy cerca, por ejemplo, de Srila Prabhupada, uno necesita tener la actitud apropiada. Entonces la distancia es muy, muy importante y a veces necesitamos
mantener una distancia, porque así uno puede respetar a la otra persona. Si tú no tienes un intercambio con la otra persona, con el otro devoto, tú le puedes respetar. Pero si está muy cerca, hay muchas cosas que comienzan a suceder. Entonces creo que la distancia es la respuesta correcta y tú misma la has dado. Eso es todo. Muchas gracias, Prabhu, mis respetos. Muy admirado usted en Perú siempre. Muchas gracias. Igualmente, madre. Ok, vamos ahora a la pregunta de David Vinces. ¿Cómo se podría explicar que un devoto sufra mucho, pero aún así no se ve urgido a dar la conciencia de Krishna a los que no la han recibido? Bueno, pueden haber una infinidad de razones. Puede ser que el sufrimiento que él esté experimentando en ese momento sea tan fuerte que él simplemente no tiene la capacidad, la energía como para actuar por los demás. Eso a veces puede suceder. Pueden haber otras razones también, pero lo importante es que uno, Srila Prabhupada una vez él decía de que rasca a cualquier hindú y encuentras a un devoto. Él decía eso, que detrás de la superficie de un hindú siempre hay un devoto. Y yo suelo utilizar ese ejemplo de que si nosotros rascamos la superficie de cualquier persona en este mundo, todos hemos experimentado lo mismo, el mismo sufrimiento. Entonces, yo sé que a veces es difícil hacer algo para ayudar a otros, pero lo importante es comenzar en lo pequeño. Es un ejemplo largo, lo voy a hacer breve. Covey, que es el que hizo el libro de 7, ¿cómo se puede decir? 7 hábitos de la persona altamente efectiva. Él dice una cosa muy importante. Él dice de que tenemos 2 círculos. Un círculo pequeño, que son las personas sobre las cuales tenemos una influencia. Y luego tenemos un círculo más grande, que son las personas o las cosas que nos interesan, pero sobre las cuales no tenemos ninguna influencia. Entonces, si nosotros usamos nuestra energía en las cosas sobre las cuales no tenemos una influencia, entonces nuestro círculo de influencia se va disminuyendo. Mientras que si nosotros usamos nuestra energía en las cosas sobre las cuales sí tenemos una influencia, esa influencia va aumentando. Entonces, a veces tenemos que comenzar en lo pequeño. Si no podemos salvar el mundo, por lo menos podemos ayudar a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestras personas más allegadas. Pero comenzar en algún lugar. Y también incentivar a otra persona que empiece en algún lugar. Pero no vamos a esperar de que una persona comience de la noche a la mañana a querer salvar el mundo entero. Eso sucede de a poquito. Ok, Prabhu, gracias. Ahora tenemos la pregunta, y sería la última, de Jorge Siriaco. Él dice que es bueno perdonar, que a veces incluso el devoto avanzado no se siente ofendido, aunque sí ha recibido una ofensa, y que si sería bueno establecer el día del perdón en ISKCON, que él sugiere que sea el día en que Prabhupada pidió perdón a sus hermanos espirituales, porque entiende que sería bueno irse de este mundo sin tener no haber perdonado ni haber recibido el perdón, ¿no? Esa es su pregunta en resumen. ¿Qué opinión le merece? O el perdón es tan importante. Yo
En realidad lo acabo de pasar en carne propia, porque hace medio año mi madre dejó el cuerpo. Fue una despedida muy, muy espiritual, muy increíble, pero también porque ella cree en la reencarnación y todo eso. Y nosotros hablamos bastante acerca de cómo prepararse para la muerte. Porque ella, cuando estaba en el hospital tratándose de una enfermedad, entonces ella en algún momento dijo, no, ya no quiero tratarme más. Yo quiero ir a mi casa y quiero dejar el cuerpo. Entonces, hablamos acerca de cuáles son los pasos apropiados para dejar el cuerpo. Y una de las cosas que nosotros mencionamos, que nosotros hablamos, y yo también hablé de Srila Prabhupada, era de que ella tenía que cerrar estas cuestiones y pedir perdón y darle la oportunidad para que todas las personas que tuvieran la necesidad pudiesen venir a pedirle perdón a ella. Entonces ella me dio una lista de 30 personas. Faltaba una semana, me dio una lista de 30 personas. Entonces yo comencé con el teléfono de llamar, y yo creo que más de la mitad de ellos llegaron. Y aparte de ellos llegaron también los familiares y amigos y todas las personas. Y los que tuvieran la necesidad de pedir perdón o ser perdonados, tuvieron la posibilidad. Entonces, cuando mi madre se fue, no habían cabos sueltos. Todos estábamos felices, todos estábamos tranquilos, porque no había como, uy, que esta persona todavía me faltó decirle esto, me faltó arreglar esto, me faltó lo otro, cosas inconclusas. Entonces, yo apoyo 100%, no solamente un día al año para el perdón, todos los días por mí podría ser el día del perdón, porque definitivamente necesitamos tanto pedir perdón como también dar el perdón. Eso hace que nuestra vida espiritual se vuelva mucho más liviano. Nuestra carga mental, emocional, espiritual se va a aliviar bastante si lo hacemos. Así que te apoyo. Gracias, Prabhu. Un breve comentario aquí de David Vince que dice, pero ¿cómo se puede perdonar a una persona de corazón y no solo de la boca para afuera? Bueno, eso es... Bueno, como hablé antes, lo que dice el Bhagavatam es que las reacciones de nuestras actividades pecaminosas pueden ser quemadas en el fuego del arrepentimiento. Entonces, no vamos a quemar algo grande con una velita, ¿no? Necesitamos un buen fuego. Pero lo importante también es que a veces es más fácil crear un sentimiento con una acción que una acción de un sentimiento. Lo explico rápidamente. O sea, si nosotros no tenemos el sentimiento, nosotros podemos actuar como si tuviéramos ese sentimiento. O sea, el perdón no solamente es un sentimiento, como tampoco Bhakti es un sentimiento. Prabhupada siempre traducía Bhakti como servicio devocional, no como devoción. Entonces, el hecho de pedir perdón no solamente es un sentimiento, es una actividad también, que uno sirve a la otra persona, que uno hace cosas por la otra persona. Entonces, si uno no tiene el sentimiento en el corazón, por lo menos uno puede hacer algo práctico por la otra persona. Y eso ayuda al sentimiento. En nuestro proceso empezamos con el sadhana, empezamos no con el sentimiento, sino con la práctica. El sentimiento va viniendo. El sentimiento es el resultado de la acción. Ok, Prabhu. Creo que con esto... Muchas gracias, Prabhu Ananta. Sí, realmente el tema es muy valioso
Sí. Prabhu Presta, ¿vamos a poder mostrarle a Prabhu Ananta Sri el Darshan de las deidades? Ah, sí, sí hay. El Prabhu Presta, que es el ingeniero encargado del técnico. Ahí está, ahí está. Ya, ¿de cuándo es? ¿De hoy día o de cuándo? Hoy día. Ah, de hoy día. Hoy día, sí. Qué lindas son las deidades. Hare Hare. Qué bonito es. Hare Rama. ¿Cómo las extraño? Hare Rama. Casi para una chulada. Muchas gracias por el darshan de las deidades. Y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Y bueno, gracias. Espero que no haya sido demasiado largo. Pero preguntas siempre son más interesantes que una conferencia. Muchas gracias y Hare Krishna. Bueno, Prabhu. Gracias. Tengo 2 minutos y medio. Haribol, Chandravali. Una sonrisa infaltable. Y los devotos también de Huancayo, ¿no? Que están ahí. Ya se despidieron todos. Ya. Ok, Prabhu, muchas gracias por todo. Ya. Hare Krishna, Krishna